Resumen del capítulo segundo. Del siglo IV al siglo XVI. Sección primera. En el siglo IV, Constantino favorece a los cristianos. Juliano intenta por diversos medios oprimir el cristianismo y restaurar el paganismo, pero en vano. Sección segunda. De los siglos V, VI y siguientes hasta el XIII. Sección tercera. En el siglo XIII, de los valdenses y albigenses. Su antigüedad, su gran número, su constancia en padecer por la verdad. Desde Francia se extienden a Alemania, Italia y otras naciones. Sus enemigos jamás pudieron extirparlos del todo. Sección cuarta. En el siglo XIV, de Wycliffe en Inglaterra y de otros que antes de él habían dado testimonio de la verdad del Evangelio allí. Sección quinta. En el siglo XV, de Juan Hus y Jerónimo de Praga. Lo que aconteció a las iglesias de Bohemia y a los hermanos bohemios. El descubrimiento de nuevos países en el siglo XV como medio de propagar el Evangelio entre los paganos, y el renacer del saber como servidor de la Reforma y del abandono del papado. Sección primera. En el siglo IV, Constantino favorece a los cristianos. Juliano intenta, por diversos métodos, oprimir al cristianismo y restaurar el paganismo, pero en vano. Hemos visto a la Iglesia cristiana oprimida por un largo tracto de persecución violenta. Pero el reino de nuestro Redentor jamás será destruido, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, mas él permanecerá para siempre. Menos que un poder divino no podía desterrar la idolatría pagana, que había sido la religión del mundo durante tantos años, arraigada firmemente por la costumbre y sostenida por toda la autoridad de los romanos, entonces dueños del mundo, y sin embargo vamos a ver la idolatría arruinada y abandonada, y el propio imperio romano hecho en profesión cristiano. Se dice que a Constantino lo llevó al principio a buscar al Dios verdadero la esperanza de que sus armas tuvieran éxito, que observaba los fatales fracasos de sus predecesores, que adoraban a una multitud de dioses, mientras que su propio padre, que reconocía a un solo Dios, gobernador supremo del mundo, y que protegía y favorecía a los cristianos, tuvo éxito en sus empresas. Resolvió, por tanto, dejar de lado las deidades vulgares y adherirse únicamente al Dios de su padre. Mas sea lo que fuere de esto, es cierto que, cuando llegó a la plena posesión del imperio hacia el año 324, restauró de inmediato la tranquilidad a los cristianos, y dio órdenes a los gobernadores de las provincias para que reclamasen a los desterrados, liberaran a los recluidos, restituyeran a quienes habían sido injustamente privados de sus oficios y haciendas, pusieran en libertad a los encarcelados y a los condenados a las minas o a otra esclavitud, y recompensaran con generosidad a muchos de ellos. Tomó también estricto cuidado en la observancia del día del Señor, ordenando que se apartara para la oración y los ejercicios santos, a fin de que todos, en cuanto fuera posible, se sintieran inclinados a guardarlo. Ha de reconocerse, sin embargo, que el amontonar tanta riqueza y honor sobre los hombres de Iglesia y la mezcla de la Iglesia con el Estado causó, a causa de la corrupción humana, gran daño al cristianismo. Constantino murió en el año 338 y dividió el imperio entre sus 3 hijos, todos los cuales siguieron promoviendo el cristianismo. Pero después de ellos vino Juliano, comúnmente llamado el apóstata, enemigo amargo del Evangelio. Este hombre durante algún tiempo se había profesado cristiano celoso y aún se había dejado ordenar y leía las Escrituras al pueblo ante la congregación. Pero tan pronto como se vio libre del temor de un rival en el imperio hacia el año 361, comenzó abiertamente a restaurar el paganismo. Como sus planes con este fin estaban muy bien trazados y sin embargo por el poder de Dios que protegía el Evangelio, fueron derrotados, no será ajeno al propósito de esta historia exponer algunos de ellos al lector. En primer lugar, Juliano se propuso reformar el paganismo y a sus profesantes de las corrupciones más groseras, e introducir entre ellos muchas constituciones excelentes que había observado entre los cristianos. Las abominaciones de los gentiles en sus vidas y en su vil culto habían quedado al descubierto ante el mundo, y no halló otra manera de recuperar crédito para su religión que cortar lo ofensivo y plantar en su lugar lo más útil. Por eso, en uno de sus discursos, urge a los magistrados: cuidad que los hombres vivan con justicia conforme a las leyes,
y muestren piedad hacia Dios y humanidad hacia los hombres. Sean castos y ordenados en sus personas, tengan apreciaciones venerables de los dioses, se acerquen a sus templos con santidad, adoren sus imágenes y estatuas como si las contemplaran presentes ante sus ojos. Porque no debemos, dice, mirar los altares e imágenes como dioses. Los dioses son incorpóreos y no necesitan sacrificios, sino como símbolos y representaciones de la presencia divina, y como medios e instrumentos por los cuales rendimos nuestra adoración. Que los sacerdotes sean honrados igual o por encima de los magistrados civiles, por ser los domésticos del cielo. Y que no leen autores como Arquíloco e Hiponax, sino que imiten a Pitágoras, Platón, Aristóteles, Crisipo o Zenón, pero evitando las opiniones epicúreas y pirónicas, que se dediquen a pensamientos filosóficos y a los deberes de su oficio, que se les vea poco en el foro o en las casas de los grandes y que sean elegidos de entre los mejores hombres. La negligencia en estas cosas, dice, dará a los Galileos ocasión, por su singular humanidad y caridad, de establecer su partido pernicioso y de pervertir a los gentiles bien dispuestos hacia su impiedad. De este modo buscaba reformar el paganismo y acercarlo tanto como fuera posible a los admirables métodos por los cuales veía que el cristianismo había prevalecido en el mundo, en imitación de lo cual se propuso introducir escuelas para la educación de la juventud en cada ciudad, cátedras de teología moral y especulativa, horas fijas de oración, hospicios y hospitales para los pobres y lisiados, y la hospitalidad para los extranjeros. Y lo que más admiraba, las cartas eclesiásticas de recomendación o testimoniales, dadas por los obispos, mediante las cuales los que viajaban de un país a otro, al presentarlas, recibían siempre buena acogida, todo lo cual elogia en su carta a Arsacio. En segundo lugar, tomaba todas las ocasiones para exponer a los cristianos y a su religión al ridículo. Era hombre de ingenio sarcástico, y lo empleaba principalmente para ese fin. Cuando leía las Escrituras, si hallaba una aparente contradicción, la presentaba como real. Si una expresión hiperbólica, la llevaba hasta la blasfemia. Burlábase de la sencillez de los apóstoles y profetas, a quienes representaba como ignorantes e iletrados. En su expedición persa escribió 7 libros contra el cristianismo, a los que después respondió sólidamente Cirilo de Alejandría. Cuando hablaba en algún momento de nuestro Salvador, no le daba otro título que Hijo de María, o el Galileo, y por una ley especial ordenó que a los seguidores de nuestro Señor no se les llamara cristianos, sino galileos. En sus pinturas y estatuas representaba a Júpiter cerca de él, descendiendo del cielo y entregándole la corona y la púrpura, y a Marte y Mercurio dándole habilidad en la guerra. Su designio era que cuando sus oficiales rindieran respeto a la estatua imperial, al mismo tiempo adoraran a los ídolos, o que él tuviese ocasión más fácil para castigar su supuesto desprecio. En tercer lugar, buscó por todos los medios rebajar a los cristianos y debilitar y destruir su poder e influencia. Los desterró de todos los puestos de honor y autoridad. Los obligaba a sacrificar o a dejar su empleo, y los incapacitó para oficios civiles. Así Valentiniano, que después fue emperador, renunció a su cargo como coronel de parte de la guardia del palacio y aceptó el destierro antes que rendirse a tolerancias idolátricas. Este emperador ordenó que ningún cristiano fuera magistrado, ni pudiera redactar testamentos ni transferir herencia. Les exigía sumas irrazonables de dinero en todas las ocasiones, para que empobrecidos estuvieran bajo fuerte tentación de apostasía o quedaran incapaces de intentar cosa alguna contra sus medidas. Así, cuando los arrianos en Edesa se ensañaron contra los valentinianos, se apoderó del tesoro de aquella iglesia, que dio a sus soldados y se apropió de sus tierras, y burlándose decía, así los aliviaré de su carga para que vayan más ligeros al reino de los cielos. Pero, decía, si provocan nuestra humanidad con peleas y sedición, sean castigados por su insolencia, con espada, destierro y fuego. En cuarto lugar, aunque él mismo se abstenía de persecución abierta, toleraba a quienes perseguían a los cristianos. Se glorifica a menudo de la bondad que había mostrado a estos Galileos, más allá de lo que habían encontrado en sus predecesores,
en lugar del destierro, habían sido devueltos a casa. En lugar de prisión, habían disfrutado de libertad. En lugar de ser despojados, sus bienes confiscados les habían sido restituidos por edicto. Observaba que los cristianos se gloriaban del martirio, y no quería por tanto concederles ese honor. Pero aunque no se expedían órdenes públicas, dejaba a sus oficiales usar su discreción en los lugares alejados de la corte. Ellos entendían la mente del amo y no tardaban en usar su poder. Varios ejemplos constan en la historia eclesiástica de Teodoreto. Mataron a Cirilo, un diácono que había roto una imagen pagana en el reinado del emperador Constantino, y tras ejecutarlo, comieron de su hígado. Representaron una terrible tragedia con la persona de Marco de Aretusa, anciano venerable, que en aquel reinado había derribado un templo pagano y destruido imágenes. Atormentaron su cuerpo, lo arrojaron a una letrina inmunda, lo colgaron en un cesto untado de miel para que las avispas y moscas lo atormentaran bajo el sol caliente, y sin embargo no cedió a ninguna de sus propuestas, sino que se gloriaba en sus sufrimientos. Capitolino, gobernador de Tracia, mandó quemar a Emiliano, Artemio, oficial de soldados egipcios, por haber roto imágenes en el reinado de Constantino. Fue decapitado. Publia, una noble mujer, por cantar el versículo «Los ídolos de las naciones son plata y oro», obra de manos de hombres. Fue cruelmente golpeada, y no contentos con abusar de los vivos, su furia se extendía a los muertos. Entre otras cosas, desenterraron los huesos de Juan el Bautista, sepultados en Samaria, llamada también Sebaste, y habiéndolos mezclado con huesos de bestias, los quemaron hasta cenizas y esparcieron las cenizas al viento. En quinto lugar, se esforzó especialmente en cansar y desanimar al clero con malos tratos. Para conseguirlo más eficazmente, se apoderó de sus rentas, les quitó sus raciones de trigo, derogó las leyes a su favor y los hizo sujetos a cargas en los tribunales civiles. Cuando todo esto no bastó, los removió por fraude o por fuerza. Así, Atanasio, que había sido traído a Alejandría tras la muerte del emperador Constancio, se vio obligado por Juliano a abandonarla de nuevo. Tenía particular rencor contra este buen hombre, como consta por su carta a Ecdicio, gobernador de Egipto, aún existente, donde dice: aunque no escribas nada de los demás, asegúrate de escribir sobre Atanasio, aquel enemigo de los dioses, pues conoces nuestros decretos contra él. Juro por el gran Serapis que si antes de las calendas de diciembre aquel enemigo de los dioses, Atanasio, no es expulsado no solo de esa ciudad, sino también de todo Egipto, perderás tu tropa, que vale 100 libras de oro. Me resulta muy molesto que por la industria de este hombre los dioses sean despreciados. No puedo oír nada que me agrade más que la noticia de que ese malvado Atanasio ha sido expulsado de todo Egipto, quien ha tenido la osadía, bajo mi propio reinado, de atraer al bautismo a algunas ilustres mujeres griegas. Órdenes semejantes dio al pueblo de Alejandría. Atanasio se retiró para esquivar la tormenta, pero con imperturbable valor dijo a su abatido rebaño: no es sino una pequeña nube que pronto pasará. En sexto lugar, dio toda clase de asistencia y estímulo a los judíos, en desprecio de los cristianos. Odiaba a ambos. Pero cuando halló que los judíos podían ser instrumentos para promover su propósito, los llamó, les habló con ternura. Se compadeció de su miserable y afligida suerte. Les aligeró el tributo impuesto, pidió el auxilio de sus oraciones para sus guerras persas, y les escribió una carta amable, aún existente, al final de la cual les dice: esto es lo que principalmente debéis atender, que cuando yo haya administrado con éxito mi expedición persa y la ciudad santa de Jerusalén, que vosotros tanto y tan ardientemente habéis deseado ver habitada, sea reedificada por mis esfuerzos, yo pueda habitar en ella y juntamente con vosotros ofrecer nuestras conjuntas oraciones al Ser Supremo del mundo. Cuando los judíos le dijeron que la razón por la cual no podían ofrecer sacrificios era que la ley los había fijado a un lugar particular en Jerusalén, donde su templo estaba en ruinas y ellos desterrados, les mandó que fueran enseguida a reparar el templo, recuperaran las costumbres de sus padres y adoraran a Dios según los ritos de su religión. Los judíos se alegraron tanto con estas órdenes,
que comenzaron a triunfar sobre los cristianos, amenazando con hacerles sentir efectos de severidad tan terribles como los que ellos mismos habían padecido de los romanos. Cuando llegó la noticia de que se iba a reedificar el templo, se hicieron contribuciones por todas partes. Las propias mujeres vendieron sus ornamentos y joyas para adelantar la obra. Lo que faltaba, el emperador ordenó que se proveyera de su propio tesoro. Alipio de Antioquía fue sobrestante de la obra. Se trajeron artesanos de todas partes. Se prepararon todos los materiales y la obra comenzó. Pero Cirilo, obispo de Jerusalén, recordando la profecía de Daniel y la de nuestro Señor, les dijo que aún ahora había llegado el tiempo en que no quedaría piedra sobre piedra. En séptimo lugar, Juliano se esforzó por extinguir todo saber humano entre los cristianos, sabiendo bien cuán naturalmente la ignorancia abre la puerta al desprecio, a la barbarie y a la impiedad. Para llevar a cabo este designio promulgó la siguiente ley. Los profesores de cualquier arte o ciencia deben sobresalir en elocuencia y buenas maneras, y como no puedo estar presente en cada ciudad, ordeno que ningún maestro se establezca en lugar alguno hasta que por largo ejercicio sea apto para ello, y tras madura deliberación sea hallado digno por el tribunal de la ciudad y que su decreto me sea enviado para aprobación. Teodoreto dice que prohibió a los hijos de los Galileos ser enseñados en poesía, retórica y filosofía, porque, decía, nos matan con nuestras propias flechas, toman armas de nuestros propios libros con las que pelean contra nosotros. Este decreto es llamado por Amiano Marcelino, un pagano, un edicto cruel digno de ser cubierto con silencio eterno. Por estos métodos se proponía introducir rudeza e ignorancia entre los cristianos, y con ello disponerlos para cualquier opresión que les pudiera imponer, de modo que no fueran capaces de enfrentarse a los paganos. En octavo lugar, por encima de todos los hombres honraba y recompensaba a los filósofos, y a quienes más probablemente podían refutar el cristianismo. Le dolía ver tantos libros excelentes escritos en defensa y explicación de nuestra religión. Deseaba que los escritos de estos Galileos fueran desterrados del mundo. Alentaba a los sofistas, filósofos y oradores con pensiones y privilegios para que escribieran contra ellos. Trajo a la corte a los más eminentes de aquella tribu, como Jámblico, Libanio, Máximo, Ecebolio, Oribasio, Edesio, Crisanto y otros, cuyas vidas describe Eunapio, autor que muestra a menudo su despecho contra los cristianos, especialmente en las vidas de Edesio y Máximo, y en otros lugares de su obra. Cualquiera que lea las cartas de Juliano a estos filósofos, aún existentes entre sus obras, puede ver con qué ternura de afecto les escribe, como a sus queridos compañeros a quienes querría llevar a todos en su seno. La verdad es que si el ingenio, el saber o la elocuencia hubiesen podido hacerlo, él habría expulsado nuestra religión del mundo, pero la sabiduría divina rompió todas sus medidas. En noveno lugar, empleaba los argumentos más populares que se le ocurrían para persuadir al mundo de volver al paganismo. Podemos tener una muestra en su carta al pueblo de Alejandría, donde les dice: aunque hubierais tenido otro fundador de vuestra ciudad distinto de Alejandro, yo habría esperado que quienes transgreden las leyes e introducen nuevas doctrinas y opiniones fueran castigados. Haréis entonces peticiones por Atanasio. Cuando Alejandro edificó vuestra ciudad, y Serapis es vuestro dios tutelar, con Isis, reina de Egipto, una doncella que le asiste, juro por los dioses que me avergüenzo de vosotros, pueblo de Alejandría, de que alguno entre vosotros se llame Galileo. Los padres de los hebreos sirvieron a los egipcios, pero vosotros que habéis conquistado Egipto, pues vuestro fundador Alejandro lo conquistó. ¿Cómo os rebajáis a servir a los que condenan las antiguas opiniones de vuestros padres? Olvidáis la antigua dicha de vuestro país, cuando el mundo tenía comunión con los dioses de Egipto y así vivía en gran abundancia de todas las cosas. Pero los que han traído esta nueva religión, ¿qué bien pueden hacer a vuestra ciudad? Vuestro fundador, Alejandro el Macedonio, fue religioso hacia los dioses. Así también Ptolomeo, hijo de Lagos, que protegió esta ciudad. ¿Creció ella por la predicación de Jesús o por la doctrina odiosa de los Galileos? Cuando los romanos tomamos esta ciudad de los Ptolomeos, Augusto vino a ella y hablando a vuestros ciudadanos, dijo: os perdono todas vuestras culpas, por la reverencia que tengo al gran dios Serapis, a este pueblo, a esta gran ciudad, a todo lo cual puedo añadir,
dice Juliano, las pruebas que tenéis de mi bondad. No tenéis sensibilidad ante ese sol brillante que os alumbra, que hace el verano y el invierno, y que hace crecer la hierba y las plantas, y ante la luna, que da grandes beneficios a vuestra ciudad. Osáis no adorar a ninguno de estos dioses, sino que solo debéis creer en Jesús, a quien ni vosotros ni vuestros padres conocisteis. Estos eran los argumentos más fuertes que podía aducir en favor del paganismo. Pero eran demasiado débiles para persuadir a un pueblo cristiano a que renunciara al servicio del glorioso Dios, que hizo el sol, la luna y las estrellas, con quien estamos reconciliados por medio de Jesús, nuestro bendito Redentor, y a que sirviera a ídolos o demonios para su propia destrucción eterna. Finalmente, intentó todas las artes sutiles para atrapar a cristianos incautos y hacerles complacer con la superstición pagana, o para despertar horror en su conciencia, o para socavar su reputación. Para este fin solía, como se notó antes, colocar las imágenes de los dioses paganos al lado o detrás de la suya, para que cuando el pueblo viniese, según la costumbre, a rendir homenaje a una, lo hiciese también a la otra. A los que lo hacían los persuadía a aventurarse un poco más. A los que descubrían el engaño y se negaban los acusaba de traición y procedía contra ellos como delincuentes. Cuando los soldados venían en las ocasiones solemnes a recibir sus pagas, el uso antiguo era arrojar un trozo de incienso al fuego en honor de los dioses, aunque los cristianos lo detestaban, algunos, sorprendidos por una costumbre inveterada, lo hicieron. Y habiéndoseles recordado después lo que habían hecho, el horror se apoderó de sus conciencias. Fueron al emperador y le devolvieron sus pagas, declarándose públicamente cristianos. Pero él no quiso concederles el honor del martirio, solo los expulsó del palacio y del ejército. En otras ocasiones solía profanar fuentes y manantiales con sacrificios paganos, y rociar toda la carne y el alimento en el mercado con agua consagrada ofrecida a sus dioses, para que así los cristianos no pudieran comer ni beber sin parecer, al menos partícipes de la idolatría. Los cristianos lo resentían con justa indignación. Jufencio y Máximo, dos oficiales de la Guardia Imperial, expresaron al emperador en su propia cara un justo disgusto por sus acciones y por su apostasía. Estas son las cosas, dijeron, de las cuales nos lamentamos y nos quejamos en privado, y ahora en vuestra presencia, como las grandes manchas de vuestro reinado. Fuimos educados en la verdadera piedad bajo Constantino y sus hijos, y no podemos sino sentirnos afligidos al ver todos los lugares llenos de abominación y nuestra propia comida contaminada con inmundos sacrificios. Juliano, a pesar de su gravedad y compostura filosófica, se irritó tanto con esta respuesta que mandó que fueran primero torturados miserablemente y luego muertos, aunque no quería que se pensara que habían sufrido como mártires por la religión, sino por su petulante desacato hacia él mismo. 7 u 8 meses permaneció Juliano en Constantinopla, usando estos métodos para suprimir el cristianismo y restaurar el paganismo. Habiendo arreglado sus asuntos seculares, cruzó el Helesponto y llegó a Pesinunte, ciudad de Galacia, donde se alzaba un antiguo templo dedicado a Rea o Ceres, madre de las deidades paganas, cuyo culto restauró. De allí pasó por Cilicia y llegó a Antioquía en julio del año 362. De allí a Edesa, pero no quiso entrar en la ciudad porque estaba toda habitada por cristianos. De allí a Carras, ciudad de Mesopotamia, el 18 de abril, donde entró en el templo pagano y realizó muchos ritos execrables, terminados los cuales selló las puertas y puso una guardia, dando órdenes de que nadie las abriera hasta su regreso. Cuando fueron abiertas a la fuerza, al conocerse la noticia de su muerte, se halló a una mujer colgada por los cabellos, con las manos extendidas y el vientre abierto, para poder obtener presagios de éxito examinando su hígado. Cosa semejante parece haberse hecho en Antioquía, donde se encontraron en el palacio muchos cofres llenos de cráneos de muertos y varios cuerpos muertos escondidos en pozos, los cuales parecen haber sido los instrumentos y monumentos de su adivinación diabólica. A mediados del verano avistó el ejército persa y tenía una esperanzadora perspectiva de victoria, cuando, aventurándose demasiado lejos sin su armadura, fue de repente alcanzado por la lanza de un jinete, la cual, al rozarle el brazo
le entró por el costado y llegó al lóbulo inferior del hígado. Siendo la lanza de doble filo, se cortó los dedos al intentar arrancarla, y desmayándose por la pérdida de sangre y fuerza, se dejó caer sobre el cuello de su caballo. Teodoreto refiere que Juliano, al hallarse mortalmente herido, tomó un puñado de su propia sangre y arrojándolo al aire, gritó: «Has vencido, oh Galileo». Sofomeno dice: echó su sangre al aire como mirando a Cristo y acusándolo de ser el autor de su muerte. Viendo sus heridas graves, lo pusieron sobre un escudo y lo llevaron a su tienda, donde murió hacia la medianoche del 26 de junio de 363, en el 32º año de su edad, sin haber reinado 2 años completos. A un Eutropio pagano que estaba en aquel momento en la batalla dice: fue muerto por mano de un enemigo. Era un príncipe supersticioso más que religioso, de ingenio ágil y satírico, amigo de hablar mucho, propenso a la adulación, diestro en el saber profano, diligente en sus estudios, hasta el punto de que cuando había empleado el día en negocios, pasaba la noche leyendo y escribiendo. En la buena providencia de Dios, su muerte devolvió salud y seguridad al mundo cristiano. Si hubiera vuelto victorioso de la expedición persa, los cristianos habrían podido sentir los últimos efectos de su severidad, pues era lo que amenazaba, y si hubiera prolongado su reinado muchos años, habría podido reducir el cristianismo, en toda apariencia humana, a un estado muy bajo. No es de extrañar, pues, que los cristianos recibieran la noticia de su muerte con triunfo y alegría, y que sus iglesias se llenaran de himnos y acciones de gracias. En Antioquía el pueblo insultaba a Máximo, el filósofo y mago, que había empujado a Juliano a su locura y crueldad, gritando: «¿Qué se ha hecho ahora, oh necio Máximo? De todos tus oráculos y adivinaciones, Dios y su Cristo han vencido». Antes de concluir esta sección, observaré que el cristianismo progresó más en Persia en este siglo IV. Algunos autores son de opinión que había cristianos en aquel reino en los días del apóstol Juan, y Bardesanes, que floreció en Mesopotamia a fines del siglo II, escribe que en su tiempo había cristianos en el país de los partos, de los medos y persas, hasta Bactria. Pero en el siglo IV el reino de Cristo se extendió más en Persia. A comienzos del siglo, Santiago de Nisibe fue de Mesopotamia a Persia para visitar a los cristianos que ya había allí y para hacer nuevos. La religión cristiana estaba ampliamente difundida en aquel país en tiempos del Concilio de Nicea. En 325, Adiabene era casi toda cristiana. Constantino se alegró mucho al oír tan buenas noticias. Y Sapor, rey de Persia, habiendo enviado embajadores hacia el año 332 para hacer alianza con él, escribió una carta a aquel rey en la que le pedía concediera protección a los cristianos que había en su reino. Sin embargo, después surgió una gran persecución en Persia contra los cristianos. En este siglo también, los escitas nómadas que habitaban más allá del Ister, estando dispuestos a recibir el Evangelio, pero teniendo pocos o ningún predicador, hizo Crisóstomo que hombres celosos se encargaran de esta obra. Teodoreto dice: «He leído cartas escritas a Leoncio, obispo de Ancira, acerca de la conversión de los escitas, y pidiendo que se les enviaran maestros idóneos. El mismo Crisóstomo, hallando a los godos invadidos por el arrianismo, tomó algunas personas idóneas de aquel país y las ordenó lectores, diáconos y presbíteros, y les asignó una iglesia dentro de la ciudad. Por su industria ganó muchos para la iglesia. Y para que esto prosperara mejor, él mismo acudía a menudo y predicaba entre ellos, valiéndose de un intérprete para transmitir su discurso al pueblo, y persuadió a otros predicadores a hacer lo mismo. Sección segunda. En los siglos V, VI y siguientes, hasta el XIII. Para que al lector no le sorprenda hallar tan poco dicho sobre tan gran número de siglos, conviene observar que este período no ofrece mucha materia sobre los éxitos del verdadero cristianismo. Una muestra de los relatos que pueden encontrarse se ve en Millar, volumen 2, página 89 y siguientes, a quien se remite al lector curioso. Hay 2 pasajes en otra parte de aquel volumen 2 que merecen especial atención, uno referente a la iglesia de Malabar en las Indias Orientales, otro referente a la iglesia de Abisinia, en África, un vasto país que contiene la Gran Etiopía y la Alta Etiopía.
de ambas iglesias es de notar que son muy antiguas y que condenan muchos de los errores y corrupciones de la Iglesia de Roma. Los siguientes pasajes, referentes a nuestro propio país, y puesto que muestran nuestras tempranas deudas con la gracia divina, los insertaré por extenso. Había una iglesia cristiana entre nosotros en Escocia hacia finales del siglo II, porque Tertuliano, que escribió por aquel tiempo, dice que los lugares de Britania, inaccesibles a los ejércitos romanos, se habían sometido a Cristo, y también el cristianismo que había en esta isla antes de la conquista sajona, esto es, antes del año 450, era más puro que el que vino después. Había grandes contiendas entre los del antiguo cuño y los del nuevo. Los primeros vivían en Gales y Escocia, los segundos en el corazón de Inglaterra. En el año 601 hubo un sínodo convocado por Agustín, al que, según nos dice Beda, fueron citados los obispos o doctores de la provincia vecina de los britones, en el cual Dinos, abad de Bangor, le dijo que no reconocían al Papa de Roma otra sujeción que la a que los obligaban los deberes cristianos de amor y caridad. Tenemos razones para creer que muchos de aquellos antiguos britones y escotos eran personas excelentes, y que Dios por medio de ellos mantuvo el verdadero cristianismo en esta isla en mayor grado del que se hubiera preservado de otra manera. Aun el mismo Beda representa a Haydn, Finan y Colman, que eran los principales jefes de los escotos y famosos predicadores en Northumbria, como eminentes en amor a Dios y vida arreglada, y grandes observadores de las obras de piedad y castidad, que aprendían de las santas escrituras. En una palabra, defendieron la pureza del cristianismo fundado en la palabra de Dios contra los cánones de los concilios romanos. Sección tercera. En el siglo XIII de los valdenses y albigenses, su antigüedad, su gran número, su constancia en padecer por la verdad. Desde Francia se extendieron a Alemania, Italia y otros varios países. Sus enemigos nunca pudieron extirparlos del todo. Reinerio, su amargo enemigo, da de ellos este relato en su libro contra los valdenses. De todas las sectas que jamás hubo, ninguna fue tan perniciosa para la Iglesia de Roma como los leonistas o valdenses, y esto por las siguientes razones. Primera, por su antigüedad y larga continuación, desde el tiempo del Papa Silvestre, que fue hecho Papa en el año 316, o como otros afirman, desde el tiempo de los apóstoles. Cuando la oscuridad del papado cubrió el mundo cristiano, de modo que los príncipes empleaban su autoridad en establecer la idolatría romana, destinando a la matanza a quienes negaban la transustanciación, la adoración de la hostia y cosas semejantes. Esto llevó a muchos a detestar aquella superstición como desconocida a los apóstoles y a la Iglesia primitiva. Particularmente hubo un berengario poco después del año 1000 que predicó con audacia y fidelidad la verdad. De él los partidarios del Evangelio fueron por algún tiempo llamados berengarianos. Hacia el año 1110, al notarse comúnmente su separación de la Iglesia de Roma y su rechazo de tantos de sus dogmas, se volvieron muy odiosos para los romanistas. 20 años después, cuando habían crecido hasta ser multitud muy grande, tuvieron a un tal Pedro de Bruys, predicador eminente entre ellos, que enseñó larga y públicamente en Tolosa bajo la protección y favor de un noble llamado Ildefonso. De él fueron llamados en aquellas partes petrobrusianos. Pues en el año 1120, Pedro de Bruys publicó sus tesis en un libro llamado Anticristo, en el que declaraba tanto los fundamentos de su doctrina como las causas de su separación de la Iglesia romana. En el año 1140 eran ya tan numerosos que el Papa comenzó a ponerse a extirparlos, y con ese fin instigó a los más doctos de sus seguidores a escribir contra ellos y advirtió a los príncipes que se guardaran de ellos y los desterraran de sus territorios. En el año 1147 tuvieron por predicador más eminente a un tal Enrique de Tolosa, de donde comenzaron a ser llamados enricianos, y como estaban muy versados en las escrituras, especialmente en las epístolas de Pablo, a quien por eminencia llamaban el apóstol, y aducían textos de él, y no admitían como prueba de religión más que la escritura, los llamaron apostólicos. Y poco después Dios levantó a Pedro Baldo,
ciudadano de Lyon, en Francia, que se mostró muy valeroso al oponerse a las invenciones papales, tachando también otras innovaciones que se habían introducido en la Iglesia de Roma, y fue escuchado con mayor avidez porque era tenido en alta estima por su saber y piedad, y por su liberalidad con los pobres. Pues, además de alimentar sus cuerpos, alimentaba también sus almas, exhortándolos a buscar a Jesucristo y la salvación por medio de él. El arzobispo de Lyon, al ser informado de que Baldo instruía así al pueblo, denunciando con audacia los vicios, el lujo y la soberbia del Papa y de su clero, se lo prohibió bajo pena de excomunión, y procedió contra él como hereje. Baldo respondió que no podía callar en una causa de tan grande importancia como la salvación de las almas de los hombres, en la cual debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el arzobispo trató de hacerlo apresar, pero no lo consiguió porque Baldo tenía muchos amigos poderosos y era generalmente amado, por lo cual continuó, aunque encubiertamente, en Lyon durante 3 años. El Papa Alejandro III, informado de que diversas personas en Lyon cuestionaban su autoridad soberana sobre toda la Iglesia, maldijo a Baldo y a sus adherentes, mandando al arzobispo que procediera contra ellos con censuras eclesiásticas hasta su total extirpación, sobre lo cual fueron por completo echados de Lyon. Baldo y sus seguidores fueron llamados valdenses y después se esparcieron por diversos países. El propio Baldo fue a Delfinado, conversando en las montañas de aquella provincia con algunos hombres rudos, pero capaces de recibir su creencia. Sus discípulos también se extendieron a Picardía, de donde fueron llamados picardos. Contra ellos después el rey Felipe, forzado por los personajes eclesiásticos, tomó las armas y derribó 300 casas solariegas de los que seguían su partido, y destruyó algunas villas amuralladas, persiguiéndolos hasta Flandes, a donde huyeron, y haciendo que muchos de ellos fueran quemados allí hasta la muerte. Esta persecución hizo que muchos de ellos huyeran a Alemania y a Alsacia, donde difundieron su doctrina. Y poco después, los obispos de Maguncia y Estrasburgo levantaron contra ellos una gran persecución, haciendo quemar a 35 ciudadanos de Maguncia en una hoguera, y a 18 en otra, los cuales sufrieron la muerte con gran constancia. En Estrasburgo 80 fueron quemados a instancia del obispo. Y sin embargo, gran multitud de personas recibieron tal edificación por las exhortaciones, constancia y paciencia de los mártires, que en el año 1315, en el condado de Passau y alrededor de Bohemia, había más de 80.000 personas que hacían profesión de la misma fe. En el año 1160, en el reinado del rey Enrique II, vinieron a Inglaterra más de 30 de los valdenses, siendo ministro suyo un tal Gerardo, reconocido como hombre docto por el monje de Newbery, que escribe la historia. Estas gentes, esforzándose por ganar discípulos para Cristo, fueron prontamente descubiertas por el clero papista, y se hicieron grandes quejas contra ellas ante el rey, el cual reunió un concilio de obispos en Oxford, ante quienes fueron convocadas estas piadosas personas. Y Gerardo, su ministro, habló por todos ellos, diciendo: «Somos cristianos, sostenemos y reverenciamos la doctrina de los apóstoles. Examinados en orden, dice el monje, sobre los artículos de la Santa Fe, sostenían cosas correctas, pero no admitían sal, saliva y exorcismos en el bautismo, y urgidos con argumentos, respondían que creían como habían sido enseñados por la palabra de Dios. Exhortados a arrepentirse y a volver a la unidad de la Iglesia, despreciaron aquel consejo, también desdeñaron las amenazas, diciendo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los obispos los excomulgaron y los entregaron para ser castigados corporalmente por el rey, quien mandó que se les grabase en la frente la marca de la infamia herética. Y Gerardo, su ministro, padeció el doble oprobio de ser marcado por duplicado. Luego les cortaron los vestidos hasta la cintura y fueron azotados públicamente por Oxford, cantando ellos, entre tanto: Bienaventurados sois cuando os aborrezcan los hombres y os vituperen. El rey ordenó además que nadie osara recibirlos en sus casas ni darles consuelo alguno, con lo cual perecieron de hambre y frío.
Y 3 años después, en el Concilio de Tours, en Francia, el de 1163, el Papa Alejandro III hizo un decreto para que estos evangélicos y todos sus favorecedores fueran excomulgados, y que nadie les vendiera nada ni comprara nada de ellos. Mas, a pesar de todas estas maquinaciones, tenían iglesias notables en Bulgaria, Croacia, Dalmacia y Hungría. Cesario dice que esta herejía, como él la llama, creció tanto que en poco tiempo infectó 1000 ciudades. Parsons dice que tenían un ejército de 70.000 hombres para pelear por ellos. Sí, estaban tan extendidos por Alemania que podían viajar de Colonia a Milán en Italia y alojarse cada noche con hospedadores de su propia profesión. Entre los años 1176 y 1336 hubo tan gran estrago de estos pobres cristianos, que los arzobispos de Aix, Arles y Narbona, reunidos a petición de los inquisidores para conferir sobre varias dificultades en la ejecución de sus oficios, se compadecieron del gran número de los acusados y encarcelados, diciendo: «Oímos que habéis apresado tal multitud de valdenses, que no solo es imposible costear su alimento, sino hasta proveer cal y piedra para edificar prisiones para ellos. Os aconsejamos, por tanto, que abandonéis este rigor hasta que el Papa sea advertido y dirija lo que quiere hacer en este caso». No obstante, todos sus sufrimientos había en el año 1360. Según el informe de Jorge Morel en sus memoriales, más de 800.000 personas que hacían profesión de la fe de los valdenses. Además de las iglesias que tenían en el Valentinois, donde su fe se propagaba de padre a hijo, su religión se extendió también más allá de los Alpes, al valle de Pragela, dentro de la jurisdicción del arzobispo de Turín, desde donde se poblaron los valles valdenses de Piamonte, La Perouse, San Martín, Angroñe y otros. Este valle de Pragela era uno de los más seguros refugios que tenían los valdenses, rodeado por todos lados de montañas casi inaccesibles, a cuyas cuevas se retiraban en tiempos de persecución. Y aunque estaban debilitados por todos lados, rodeados de enemigos y en peligro de ser apresados si tan solo miraban fuera de sus puertas, jamás hubo respeto mundano que tuviera poder para alterar su santa resolución, de padre a hijo, de servir a Dios, tomando su palabra como regla de su fe y su ley como regla de su obediencia. Sí, apenas eran los niños destetados del pecho de sus madres. Sus padres se deleitaban singularmente en instruirlos en la fe cristiana. Sus pastores también no solo les predicaban los sábados, sino que iban entre semana a instruirlos en las aldeas y caseríos, no escatimando esfuerzo pese al frío del aire y la aspereza del terreno, cuando tenían que subir altas montañas para visitar a sus rebaños. Había entre ellos también santa disciplina. El pueblo oraba con fervor por la noche al irse al descanso y por la mañana antes de ir al trabajo. Y tenían escuelas donde se enseñaba y educaba a sus hijos. Los valdenses también estuvieron dispersos en varios otros países, como Bohemia, Austria, Alemania, Flandes, Polonia, Italia, España, Dalmacia, Croacia, Eslavonia, Grecia, Filadelfia, Livonia, Sarmacia, Bulgaria, en todos los cuales, en una u otra ocasión, sufrieron persecuciones. Los albigenses eran los mismos que los valdenses, diferenciándose solo en el nombre por su morada en la comarca de Albi. Varios de los discípulos de Baldo fueron a aquel país, y entre ellos un tal Arnaldo, de quien fueron llamados arnoldistas, y trabajaron con tan buen éxito, que en poco tiempo apenas se hallaba alguno que fuera a la misa. Hacia el año 1210, los ingleses, que poseían entonces Guyena, fronteriza con el condado de Tolosa, comenzaron a ayudar a los albigenses, movidos a ello por Loyardo, hombre piadoso y docto, que con su poderosa predicación convirtió a muchos a la verdad y defendió la fe de los albigenses, y su erudición es evidente en su comentario al Apocalipsis, donde expone muchas cosas que se dicen del anticristo romano. Este digno varón fue apresado después en Alemania, y, entregado al brazo secular, fue quemado en Colonia. Sin embargo, a pesar de todas las crueldades usadas contra ellos, sus enemigos jamás pudieron prevalecer hasta su total extirpación, sino que permanecieron escondidos como chispas bajo las cenizas, deseando y anhelando ver lo que ahora, por la gracia de Dios, disfruta su posteridad,
la libertad de invocar a Dios en pureza de conciencia sin ser forzados a superstición ni idolatría. Y así, instruyendo a sus hijos en el servicio de Dios, el Señor se complació en preservar entre ellos una iglesia en medio de las corrupciones romanas, hasta que el Evangelio fue difundido de manera más general y pública por el ministerio de Lutero y sus colaboradores, en cuyo tiempo estos albigenses recibieron con avidez la doctrina del Evangelio, y así llegaron a ser aún más eminentes en su profesión de piedad que antes. Sección cuarta. En el siglo XIV, de Wycliffe en Inglaterra, y de otros que antes de su tiempo habían dado testimonio de la verdad del Evangelio allí. Entre los años 1370 y 1380, Dios suscitó a Wycliffe en Inglaterra para oponerse a la corrupción de la Iglesia de Roma. Tuvo muchos seguidores, llamados por desprecio Lollardos, pero que continuaron hasta los tiempos de la Reforma, tanto en Inglaterra como en Escocia. Estaban tan inflamados de celo que ninguna severidad usada contra ellos pudo extirparlos. Varios de nuestros príncipes y hombres principales los favorecieron en oposición al Papa y a sus tiránicos abusos de los que ya estaban cansados. Las escrituras fueron traducidas a nuestra lengua materna y leídas por muchos, y semillas de verdad sagrada se esparcieron en diversas partes del país, que brotarían muchos años después y ayudarían a producir una abundante cosecha cuando Dios Todopoderoso, para mostrar su gloria, trajo la reforma y el abandono del papado. En referencia a algunos de estos periodos, el lector puede consultar la historia de Knox, que, como su título indica, solo llega desde el año 1422 hasta el 28 de agosto de 1567, y comienza con notables extractos de los registros de Glasgow. El historiador observa que fue por la providencia misericordiosa de Dios que tales cosas, como las que se mencionan después, se conservaran incluso por los enemigos de la verdad en sus registros, para mostrar que Dios preservó en este reino algunas chispas de su luz, aún en tiempo de la mayor oscuridad. La primera cosa citada de estos registros es que, en 1422, Jacobo Resby, discípulo de Wycliffe, fue quemado por negar que el Papa fuera vicario de Cristo. En 1431, Pablo Crau, un bohemio apresado en la Universidad de San Andrés, sufrió allí la muerte. Sus enemigos le pusieron una bola de bronce en la boca, para que lo que dijera por la verdad en el momento de su muerte no instruyera al pueblo. En 1494, 30 personas de los llamados Lollardos de Kyle fueron acusadas ante Blackadder, arzobispo de Glasgow, de unos 34 artículos contrarios a los errores papales. Entre aquellas estaban Jorge Campbell de Cessnock, Adam Reed de Barskirking, Juan Campbell de New Mills, Andrés Shaw de Polkeme, Helena Chambers, señora de Pockelly, e Isobel Chambers, señora de Stayes. Algunos de los 30 residían en Kyle, otros en Kingsdale, otros en Kinnington. Aunque la acusación del obispo era muy grave, Dios asistió a sus siervos de tal modo, en parte inclinando el corazón del rey a la mansedumbre, pues varios de ellos eran sus amigos íntimos, y en parte habilitándolos para dar respuestas valientes y piadosas a sus acusadores, que al fin los enemigos se vieron frustrados en su propósito. Adam Reed, en particular, dio respuestas tales que convirtieron la causa de los perseguidores en motivo de risa en presencia del tribunal donde el rey presidía. El señor Wycliffe, valiente testigo de la verdad, era lector de teología en Oxford, y tenía también allí un cargo pastoral, en el cual tomó gran trabajo. Recibió su primer conocimiento de la verdad de un tal fray Lollardo, que llevó la doctrina de los valdenses a Inglaterra, y de quien sus discípulos fueron llamados Lollardos. El señor Wycliffe era hombre elocuente y gran erudito. Muchos de la nobleza lo favorecieron, y gracias a ellos quedó protegido del furor del clero papista. Todos sus libros fueron mandados a quemar, pero antes había iluminado a un número tan grande de personas que los conservaron con cuidado a pesar de toda la diligencia de sus adversarios, que no pudieron nunca privar del todo a la Iglesia de ellos. Porque cuanto más se esforzaban con horribles amenazas y la misma muerte en estorbar el conocimiento y la lectura de tales libros, tanto más muchos se encendieron en afecto para leerlos con ardor. Escribió más de 100 volúmenes contra el Anticristo y la Iglesia de Roma, además de comentarios a la Escritura.
Tradujo la Biblia al inglés, con prefacios y argumentos para cada libro. En su libro titulado El camino al conocimiento perfecto, muestra qué pena se había tomado al traducir la Biblia al inglés, cómo había obtenido muchas antiguas Biblias latinas, porque los libros recientes, decía, están muy corrompidos, y empleó a muchos hombres doctos para ayudarle en su cuarta traducción. Enseñaba que la verdad del Evangelio basta para la salvación sin observar las ceremonias legales. Urgía a los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, a estudiar las Escrituras con frecuencia, especialmente el Nuevo Testamento, que, decía, está lleno de autoridad y da entendimiento al sencillo, especialmente en todos los puntos necesarios para la salvación. Después de un breve relato de cerca de 20 personas eminentes que se manifestaron contra el papado en Inglaterra, por sus escritos u otros medios, antes de Wycliffe, desde el año 884 en adelante, y de cerca de 30 más que vinieron después de Wycliffe hasta el año 1607, Clark concluye en estos términos: así hemos visto en muchos casos particulares que Dios preservó una verdadera Iglesia, un verdadero ministerio y verdaderos sacramentos entre el pueblo de este país, a pesar del diablo y de todos sus instrumentos. Y aunque muchas veces los santos de Dios tuvieron que esconderse y padecieron graves persecuciones por la causa de Cristo, Dios preservó sin embargo una semilla viva, que cuando pasó la tormenta apareció de nuevo, y cuando las corrupciones y el anticristianismo se habían extendido por la mayor parte del mundo cristiano. Dios de tiempo en tiempo suscitó en esta nación algunos para dar testimonio contra ellos, que no amaron sus vidas hasta la muerte, para ser hallados fieles a Cristo y a su verdad. Y por eso el Dr. Field, en su libro de la Iglesia, tuvo buena razón para decir lo siguiente: aunque reconocemos que Wycliffe, Hus, Jerónimo de Praga y otros fueron dignos siervos de Dios y santos mártires, que sufrieron por la causa de Cristo contra el anticristo, no creemos sin embargo que la Iglesia se hallara solo en ellos, ni que no hubiera otra apariencia ni sucesión de Iglesia y ministerio, como falsamente nos imputan los papistas. Porque creemos que quienes enseñaron y abrazaron aquellos condenables errores que los romanistas defienden ahora, eran solo una facción dentro de la Iglesia, como lo fueron quienes negaban la resurrección, imponían la circuncisión y despreciaban a los apóstoles de Cristo en las iglesias de Corinto y Galacia. Sección quinta, en el siglo XV, de Juan Hus y Jerónimo de Praga. Lo que aconteció a las iglesias de Bohemia y a los hermanos bohemios. El descubrimiento de nuevos países en el siglo XV como medio de propagar el Evangelio entre los paganos, y el renacer del saber como servidor de la bendita Reforma y del abandono del papado. Cuando el Papa comenzó a imponer sus supersticiones a los bohemios, como había hecho a otras iglesias, ellos enviaron comisionados a Roma pidiendo ser aliviados de sus gravámenes, ya tan pronto como el año 977, lo cual por algún tiempo tuvo buen efecto, pero cuando aquellas opresiones se renovaron, y hacia el año 1197 se añadieron otras, Dios levantó a muchos para oponerse. En particular a Juan Melicio, hombre de noble familia y ferviente espíritu, muy honrado por su saber y su vida santa, que movido en espíritu a ir a Roma y testificar allí que el gran anticristo había venido, oró a Dios con ayuno y lágrimas, pidiendo, a menos que aquellos pensamientos vinieran del Espíritu de Dios, ser librado de ellos. Pero cuando no pudo hallar paz interior, fue a Roma, donde el Papa lo excomulgó a él y a sus oyentes, y lo encarceló. Matías de Praga fue otro opositor de las corrupciones de la Iglesia de Roma. En el año 1375, él, con otros hombres doctos, fue ante el rey Carlos, que entonces reinaba, pidiéndole que convocara un concilio para la reforma de la Iglesia. Carlos, escribiendo al Papa sobre ello, éste se encolerizó tanto con el mensaje que mandó al rey que castigara a estos hombres temerarios y heréticos. Matías fue desterrado del reino, y el uso del sacramento, según su institución original, fue prohibido en toda Bohemia, de suerte que los piadosos no podían administrarlo sino en casas particulares o en bosques y cuevas, y aun así no sin peligro de sus vidas. Y así continuaron las cosas hasta los días de Juan Hus. Juan Hus, siendo estudiante en la Universidad de Praga, dio con los libros de Wycliffe, de los cuales recibió primero luz y valor para profesar la verdad. En el año 1400 fue elegido pastor de una iglesia y en 1409 rector de la universidad,
continuó en el ejercicio de su ministerio con gran celo, diligencia y fidelidad durante 12 años, instruyendo al pueblo con las santas escrituras y llevando una vida ejemplar. Se opuso con vigor a los procedimientos del Papa, por lo cual fue citado a Roma para responder a los cargos que se le presentaran. Envió sus procuradores a Roma, los cuales comparecieron por él, respondieron a la acusación y probaron su inocencia. Sin embargo, el Papa y sus cardenales lo condenaron como hereje y lo excomulgaron, lo que hizo que el clero papista y algunos varones de Bohemia se opusieran a que Hus estuviese así excomulgado. Y el rey Wenceslao lo desterró, pero fue acogido en el campo y protegido en Husinec, donde predicaba en la iglesia parroquial y en lugares vecinos contra la doctrina papal del mérito de las obras y contra la soberbia, ociosidad, crueldad y avaricia de la corte y clero romanos, acudiendo multitudes a su ministerio. A veces volvía también a su iglesia de Belén y predicaba allí. Pero a la muerte del Papa, los cardenales, divididos, eligieron 3 papas, por lo cual se convocó un concilio en Constanza en el año 1414, al cual el emperador Segismundo mandó a Hus que acudiera, dándole salvoconducto para ir y volver. El 16 de octubre, Juan Hus comenzó su viaje hacia Constanza, acompañado de 2 nobles y sus séquitos, y confiado en la bondad de su causa, en la limpieza de su conciencia, y en el salvoconducto del emperador, con ánimo alegre e imperturbable fue a Constanza, y en su camino fijó en cada ciudad unos carteles cuyo tenor era este: el señor Juan Hus, bachiller en teología, va ahora al concilio de Constanza a declarar su fe, la cual hasta ahora ha sostenido, y en el presente sostiene, y por la gracia de Dios sostendrá y defenderá aún hasta la muerte. Por tanto, así como lo ha manifestado por todo el reino de Bohemia con sus cartas y avisos, queriendo, antes de partir de allí, satisfacer y dar cuenta de su fe a cualquiera que pudiese objetarle o imputarle algo en la convocatoria general celebrada en la corte del arzobispo de Praga. Así también declara y da a saber que si hay en esta ciudad algún hombre que pueda imputarle algún error o herejía, se prepare para venir al concilio. Pues el dicho señor Juan Hus está dispuesto a satisfacer a todo hombre en el dicho concilio, que le presente cargo alguno respecto de su fe. En todas las ciudades por las que pasaba, especialmente al entrar en Alemania, un gran número de personas acudían a él, y era recibido amablemente en todas partes, sobre todo por los ciudadanos y burgueses, hasta el punto de que él mismo confesó en una cierta epístola que no había hallado en ningún sitio enemigos tan grandes como en Bohemia. Y cuando llegó a Nuremberg, ciertos mercaderes que iban delante habían avisado de su llegada, y casi todos los sacerdotes de la ciudad se presentaron ante él, pidiéndole hablar con él en privado, a lo cual respondió que prefería declarar su pensamiento abiertamente. Y así, desde la cena hasta la noche, habló ante los sacerdotes, los senadores y muchos ciudadanos, quienes le tuvieron en singular estima y reverencia. Cuando el señor Hus llegó a Constanza, fue citado ante algunos cardenales para dar cuenta de su doctrina, pero les dijo que había venido a hacerlo ante todo el concilio. Sin embargo, si le forzaban a hacerlo ante ellos, no dudaba de que Cristo lo fortalecería para escoger la muerte por su gloria antes que negar la verdad que había aprendido de las Santas Escrituras. Tras el examen, lo encerraron en una prisión inmunda donde por razón del hedor cayó enfermo y su vida estuvo en peligro. Entretanto, sus adversarios presentaron contra él artículos en los cuales habían forjado muchas cosas de su propia cabeza, torciendo y pervirtiendo sus dichos piadosos y ortodoxos a sentido malo, para tener de qué acusarle, y con ello pidieron al concilio que fuera condenado. El señor Hus, al oír estos procederes maliciosos, pidió tener abogado, pero le fue denegado. Mientras permaneció allí en prisión, cuando recobró en parte la salud, escribió varios libros. De aquella prisión fue trasladado por el obispo de Constanza a un castillo al otro lado del Rin, donde, durante el día, estaba tan cargado de grillos en las piernas que apenas podía andar, y cada noche lo sujetaban con las manos a un potro contra la pared, sobre lo cual muchos nobles de Bohemia pidieron su liberación, al menos bajo fianza. Pero les fue denegada, los que fueron designados para juzgarlo. En su ausencia escucharon a sus enemigos, examinaron testigos contra él, juzgaron su doctrina no por la piedra de toque de la palabra de Dios,
sino por los cánones papales. Pero cuando el concilio se disponía a condenarlo sin audiencia, el emperador intervino, requiriendo que primero fuera oído. Mas cuando fue llevado ante ellos, hicieron tan confuso ruido, injuriándolo, que no pudo decir palabra. Viendo él la crueldad de sus jueces, la malicia de sus acusadores, la falsedad de los testigos, y la furia de todo el concilio contra él, que no respiraba sino fuego y leña, se arrodilló y encomendó su justa causa al Señor Jesucristo, pidiendo perdón por sus enemigos. Y aun así rogó al concilio, incluso con lágrimas, que le convencieran de cualquier error por la palabra de Dios, y él lo retractaría con gusto. Pero nada prevaleció, pues procedieron a condenarlo y degradarlo. Y entonces, arrodillándose, dijo: Señor Jesucristo, perdona a mis enemigos, por quienes tú sabes que soy falsamente acusado. Perdónalos, te ruego, por tu gran misericordia. Al degradarlo, le cortaron la corona de la cabeza y la piel con ella, con unas tijeras. Y para justificar sus procedimientos contra él, ya que el emperador le había dado su salvoconducto, el concilio decretó que no debía guardarse la fe a los herejes. Los agentes romanos lo persiguieron con tal saña que sus obras fueron condenadas a ser quemadas con él. Cuando fue llevado a la hoguera, le pusieron en la cabeza una triple corona de papel pintada con feos demonios. Pero al verla dijo: Mi Señor Jesucristo, por mi causa, llevó una corona de espinas. ¿Por qué no he de llevar yo, pues por su causa, esta corona leve, por más ignominiosa que sea? En verdad lo haré, y de buena gana. Cuando se la pusieron en la cabeza, los obispos dijeron: Ahora encomendamos tu alma al diablo. Pero yo, dijo Juan Hus, alzando los ojos al cielo, encomiendo mi espíritu en tus manos, oh Señor Jesucristo. A ti te encomiendo mi espíritu, que tú has redimido. Cuando lo llevaban a la ejecución, quemaron ante su rostro sus libros, al ver lo cual sonrió y dijo al pueblo: No penséis, buenas gentes, que muero por herejía o error alguno, sino solo por la mala voluntad de mis adversarios. Al llegar al lugar de la ejecución, se arrodilló, y con los ojos hacia el cielo, oró, y repitió ciertos salmos, y con rostro alegre clamaba a menudo: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Al levantarse de sus rodillas dijo: Señor Jesucristo, asísteme y ayúdame, para que con ánimo constante y paciente, por tu más graciosa ayuda, pueda soportar esta cruel e ignominiosa muerte a la cual soy condenado por predicar tu santísimo evangelio. Y mientras le ataban el cuello, con una cadena a la estaca, sonriendo dijo que recibiría de buena gana la misma cadena por Jesucristo, el cual sabía que había sido atado con otra mucho peor. Al encenderse el fuego, comenzó a cantar en alta voz: Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Y a la tercera vez que lo repitió, el viento llevó las llamas a su rostro, que lo ahogaron. Padeció martirio en 1415. Dijo a los presentes, a su muerte: De las cenizas del ganso, pues eso significa us en lengua bohemia. 100 años después, Dios levantará un cisne en Alemania, cuyo canto espantará a todos estos buitres, lo cual se cumplió en Lutero, justamente 100 años después. Jerónimo de Praga, hombre famoso por virtud, saber y elocuencia, al entender que la fe pública había sido violada, su país calumniado, y Hus quemado, viajó a Constanza el 4 de abril de 1415. Mas apenas había llegado cuando se enteró de que se le esperaba para apresarlo, por lo cual al día siguiente fue a Iberlin, ciudad del imperio a 1 milla de Constanza. Desde allí envió a Segismundo, rey de Hungría, y a sus varones, pero especialmente al concilio, pidiendo encarecidamente que le dieran un salvoconducto para ir y volver libremente, y entonces vendría en audiencia pública a responder a cualquier hombre si alguno comparecía a imputarle crimen alguno. Pero no se le pudo conceder salvoconducto, por lo cual los señores de Bohemia le dieron sus cartas patentes, con las que volvió hacia Bohemia. Pero, por la traición y sutileza de sus enemigos, fue apresado en el camino en Hirsau, y por los oficiales fue llevado ante el duque, que enseguida lo envió atado a Constanza. Algunos de los obispos le dijeron: Jerónimo, ¿por qué huiste y te fuiste y no compareciste cuando fuiste citado?
A lo cual respondió: porque no pude obtener salvoconducto ni de vosotros ni del rey, y viendo que tenía muchos enemigos amargos en el concilio, no quise ser autor de mi propio peligro, mas si hubiera sabido de vuestra citación, ciertamente, aunque hubiera estado en Bohemia, habría comparecido. Entonces fue entregado atado a los oficiales para ponerlo en prisión. Apenas llegó allí, uno le llamó en su ventana diciendo: Señor Jerónimo, sé constante, y no temas sufrir la muerte por causa de la verdad, de la cual, cuando estabas en libertad, predicaste tanto bien. A quien respondió: En verdad, hermano, no temo la muerte. Pero el carcelero, al llegar al hombre, lo apartó a golpes de la ventana. Prontamente el obispo de Riga mandó por Jerónimo atado fuertemente con cadenas tanto por las manos como por el cuello, y lo envió a una torre, donde lo ataron firmemente a un gran bloque, y los pies en el cepo, las manos también sujetas sobre ellos, y el bloque tan alto que en modo alguno podía sentarse, sino que su cabeza colgaba hacia abajo, y no le permitían sino pan y agua. Pero a los 11 días, colgado así boca abajo, cayó muy enfermo. Y aún así lo mantuvieron en prisión 1 año menos 7 días, y entonces mandaron por él exigiéndole que se retractara, y que firmara que Juan Hus había sido justamente muerto, lo cual hizo, en parte por temor a la muerte y esperando así escapar de sus manos. Después lo devolvieron a prisión y lo mantuvieron guardado por soldados, aunque no tan estrechamente encadenado como antes. Luego mandaron a examinarlo otra vez. Pero él rehusó responder en privado, salvo que pudiese ser llevado ante el concilio. Y ellos, suponiendo que confirmaría abiertamente su anterior retractación, mandaron por él al concilio, el 25 de mayo de 1416, sobornando falsos testigos para acusarlo. Pero él con tal erudición se defendió y refutó a sus adversarios, que quedaron asombrados de su discurso y reducidos al silencio con vergüenza suficiente. Y concluyó su discurso con esto: que todos los artículos que Wycliffe y Hus habían escrito contra las enormidades, pompa y desorden de los prelados, él los sostendría y defendería firmemente hasta la muerte, y que todos los pecados que había cometido no le atormentaban y roían tanto la conciencia como aquel acto suyo pestilente, el haber retractado lo que justamente había dicho, y el haber consentido en la inicua condenación de Hus, y que se arrepentía de ello con todo el corazón. Esto los enfureció tanto que procedieron a condenarlo, y entonces él dijo: Yo, después de mi muerte, dejaré un remordimiento en vuestras conciencias y un clavo en vuestros corazones. Et cito vos omnes ut respondeatis, mi icoram altissimo et justissimo judice post centum annos. Y os cito a todos a que me respondáis ante el juez más alto y más justo dentro de 100 años. Al ir al lugar de la ejecución cantó algunos himnos, y al llegar al lugar donde Juan Hus había sido quemado, se arrodilló y oró con fervor. Fue atado a la imagen de Juan Hus y se prendió fuego a él, fuego que soportó con admirable valor, pues estando atado a la estaca y queriendo el verdugo encender el fuego detrás de él, le dijo: Enciéndelo ante mi rostro, porque, dijo, si le hubiera temido, no habría venido a este lugar. Toda la ciudad de Constanza admiró su magnanimidad cristiana. Al rendir el espíritu dijo: Anc animam in flammis ofero Christe tibi. Esta alma mía, entre llamas de fuego, oh Cristo, te ofrezco a ti. Fue una gloriosa manifestación de Jesucristo, por su verdad, aquel testimonio dado por Juan Hus y Jerónimo de Praga en el concilio de Constanza, con lo que le siguió en la iglesia de Bohemia. Un pasaje tan notable y con circunstancias tan convincentes que, si la dureza judicial no fuera un golpe que rehúsa toda cura, no podría haberse resistido al mundo esta convicción, que sin duda fue el dedo de Dios y su obra inmediata, cuando se consideran las siguientes cosas. Primero, cómo en un tiempo de tanta oscuridad y estando la Iglesia romana en su mayor altura, aquellos varones fueron suscitados con alguna elevación de espíritu más que ordinaria y del Señor dispuestos para aparecer en favor de su interés. El propio Eneas Silvio, que después fue papa, dice que con el sonido de su voz, asistiendo el Espíritu de Dios, la palabra que tronaba en ellos despertó al pueblo de su sueño de muerte.
de modo que corrían en rebaños a esta gran luz, invitando a sus vecinos a ella. Segundo, que este testimonio, aun cuando la Iglesia estaba en el desierto, no pudo ser sofocado en un rincón, sino que fue dado a la vista más pública, donde nada pudiera ser más abierto y notorio, en el Concilio General de Constanza. El mundo ha de ser forzado a ver qué autoridad puede poner Jesucristo sobre los más humildes de sus seguidores, en su comparecer por la verdad. ¿Sí? ¿Qué otro espíritu es este que el del mundo, el cual pudo así resistir e ir contra tan impetuoso torrente de universal apostasía, allí mismo donde se hallaban reunidas a la vez las fuerzas unidas de la Iglesia romana y del Imperio? Sí, vencer con paciencia y resolución a sus perseguidores en la declaración de la verdad, y resistir los halagos de promoción y de un puesto honorable en la Iglesia, que entonces se les ofrecían, si renunciaban a esta doctrina. A lo cual el mismo Eneas Silvio muestra qué respuesta dieron, que enseñaban la verdad, por ser discípulos de Cristo, y se regían según su evangelio, mientras que la Iglesia de Roma se había apartado de las tradiciones de los apóstoles, buscando riquezas y placeres y dominio sobre el pueblo. Sí, Poggius, secretario de dicho concilio, da este relato de Jerónimo de Praga, que llamado ante el concilio, después de haber yacido un año en la prisión más asquerosa y en grillos y en falta de todo consuelo terreno, donde no podía ni leer ni ver, era increíble cómo respondió entonces, y con qué argumentos nunca habló cosa indigna de un hombre bueno, y al fin dice estas palabras: «Oh hombre digno de la memoria eterna de los hombres». Tercero, que mientras eran sentenciados a morir, no obstante el aval y salvoconducto del emperador, una extraordinaria presencia del Señor en aquella hora de su padecer se hizo también pública. Eneas Silvio dice que ambos sufrieron muerte, aunque no a la vez con ánimo constante, y fueron gozosos al fuego como a un festín, sin la menor pesadumbre o descontento, y al fuego cantaron un himno. Ni hemos leído, dice, de ningún filósofo que haya sufrido con mayor resolución. Hippogius, hablando de Jerónimo, dice: cuando se le aplicó el fuego, comenzó a cantar un himno. Y cuando el verdugo iba a encender el fuego tras su espalda, para que no lo viese, dijo: ven y hazlo a mi vista. Si hubiera temido esto, no habría venido aquí. Y de esta manera, dice, fue aquel hombre, raro y excelente más allá de toda creencia, consumido hasta la ceniza, y ni mucho soportó con tan constante resolución la quema de un solo miembro, como él la de todo su cuerpo. Ni Sócrates bebió con tanta voluntad el veneno, como él abrazó el fuego. Cuarto, aquella conocida profecía suya en la hoguera, volviéndose a los prelados allí presentes: a los 100 años responderéis a Dios y a mí, fue tan notoria e innegable, que sobre la moneda acuñada después en Bohemia se puso esta inscripción en un lado, en latín: Centumanis revolutis Deo respondebitis et mihi, mientras nada del acontecimiento podía entonces saberse, el cual de manera tan notable respondió al primer brotar de la Reforma, apareciendo Lutero en 1517 y Zwinglio un poco antes. Y esto era de 1416. Quinto, sobre este testimonio sellado con la sangre de estos hombres excelentes, tales maravillosas providencias acompañaron a la acción de aquel partido en Bohemia, entonces suscitado para levantarse contra tan horrenda crueldad, sí, para aventurarse no solo contra el imperio, sino contra todo aquel formidable poder de la Iglesia romana en Europa, que parecería casi increíble si los propios adversarios no se vieran forzados a dar testimonio de ello. Cuando estos santos varones de Dios fueron así injustamente quemados en Constanza, los adversarios no quedaron satisfechos con su sangre, sino que tomaron ulteriores consejos para la destrucción de toda la nación. Pues cuando 58 de los principales nobles de Bohemia, en nombre de todos los comunes, en el año 1416, enviaron cartas desde Praga al concilio, quejándose de que su pastor, hombre inocente y santo y fiel maestro de la verdad, había sido injustamente condenado, el concilio, en lugar de responderles, escribió a algunos papistas violentos que estaban en autoridad para asistir a su legado en oprimir a estos herejes. Después de esto,
el Papa excomulgó públicamente a los bohemios en Florencia, instando al emperador, a los reyes, príncipes y duques a tomar armas contra ellos, prometiendo remisión universal de los pecados a la persona más malvada, aunque solo matase a un bohemio. Sobre esto se levantaron grandes guerras contra ellos, pero Dios con todo les dio siempre la victoria bajo su valeroso capitán, Cisca. Sin embargo, todavía, siempre que el partido papal prevalecía, ejercían toda suerte de crueldades sobre los pobres siervos de Cristo, hasta el punto de que en Catemburgo, donde había minas profundas de metal, en el año 1420 arrojaron en una de ellas a 1.700 personas, en otra a 1.038 y en una tercera a 1.334. En el año 1469 hubo gente piadosa en Bohemia, ministros, nobles y comunes que, muy presionados en conciencia por las supersticiones de la Iglesia de Roma, obtuvieron de su rey, Jorge Podiebrad, un lugar en tierra montañosa, cerca de Silesia, donde habitar. Allí, desechando todas las prácticas supersticiosas, se aplicaron a la forma de la simplicidad primitiva, llamándose hermanos y hermanas. El comienzo de esta iglesia desagradó al diablo, y por eso suscitó una súbita y violenta tempestad para derribarla. Los sacerdotes, desde cada púlpito, excitaban el odio del pueblo, y el rey, por edicto, prohibió a todo pastor administrar los oficios santos sin ceremonias, amenazando con la muerte a los que administrasen a los hermanos, llamados ahora por el odioso nombre de picardos. Y poco después salió un nuevo edicto, prohibiendo que ninguno de ellos fuera tolerado en Bohemia. Ante esto fueron dispersados por los bosques y las montañas, donde apenas estaban seguros. En el año 1468 salió un nuevo decreto contra ellos, requiriendo a todos los nobles de Bohemia que en sus respectivas jurisdicciones apresaran a cuantos pudieran y procedieran contra ellos. Muchos, por tanto, fueron apresados y encarcelados, donde estuvieron largo tiempo. Pero por el maravilloso obrar de Dios, cuanto más los enemigos se esforzaban en apagar aquella chispa, más se alzaba ella en gran llama. Pues muchos de sus padres se sometieron a la disciplina de los hermanos, edificándoles iglesias en sus villas y aldeas. De modo que para el año 1600 tenían en Bohemia y sus alrededores cerca de 200 iglesias. Tras la muerte de Podiebrad, Vladislao, un polonés, le sucedió en el reino, a quien los hermanos escribieron una apología, a causa de muchas acusaciones odiosas que se le hacían contra ellos. Esto exasperó tanto a sus enemigos, que intentaron, mediante una invención impudente, excitar el odio de todos los hombres contra ellos. El camino que usaron fue este: sobornaron a un villano malvado para que dijera que venía de entre ellos, que había sido un anciano, pero que los había abandonado porque en sus reuniones solían blasfemar de Dios y de los santos, calumniar los sacramentos, mezclarse incestuosamente, cometer homicidios y practicar hechicería. A este hombre llevaban por villas y ciudades como espectáculo. Lo traían a su iglesia, donde debía jurar de sus errores y rogar al pueblo que orara por él, miserable pecador, y tomar cuidado, por su ejemplo, de los malvados picardos. Publicaban también su confesión por escrito, confirmada con los sellos y firmas de algunos deanes y sacerdotes, y la hacían leer en las iglesias al pueblo. Mas el diablo fue burlado en esto, porque los hermanos, por escritos públicos, refutaron estas mentiras. Y el villano, temblando de jurar en falso tantas veces, confesó al fin que había sido sobornado para lo que hizo y que no conocía a ninguno de los picardos. Aún así sirvió para bien, pues algunos, por hacer la experiencia de tan grandes villanías, comenzaron, en privado y disfrazados, a frecuentar las asambleas de los hermanos, y, hallando que era muy distinto de lo que se informaba, se asociaron a ellos como verdaderos cristianos. En el año 1510, los obispos, con su insistencia, consiguieron del rey que se aplicaran remedios severos contra esos males crecientes, como ellos los llamaban. Se hizo entonces un edicto por el cual todos los picardos, sin distinción de sexo, edad o calidad, debían ser muertos. Este mandato fue llevado por 2 obispos a la Asamblea de Estados en Praga, pero varios de los principales nobles se opusieron. Así que se pasaron 18 meses en debate antes de que se hiciera nada. Pero al fin, por la astucia del canciller y de sus sangrientos asociados, fue confirmado por la mayor parte de la nobleza en presencia del rey,
y se hizo una mutua confederación para que fuera llevado a efecto con poder armado. Pero Dios, persiguiendo a algunos de los principales promotores con diversos juicios, vino casi a nada. Poco después, Dios levantó en Alemania al inquebrantable Lutero, ese trueno contra el Papa, cuyos escritos llevaron a muchos a resolverse a abrazar la doctrina más pura del Evangelio y a buscar la ordenación de sus ministros en Wittenberg antes que en Roma. En el ínterin, los hermanos, muy animados por las cartas de Lutero, Bucer y Capito, continuaron firmes. Y por la misericordia de Dios, gran número fue añadido a la Iglesia, hasta aquel fatal año 1547, cuando Carlos V, ejecutando los decretos del Concilio de Trento, levantó guerras contra los príncipes protestantes de Alemania. Su hermano Fernando solicitó a los bohemios ayuda, pero se negaron por razón de su antigua liga con la Casa de Sajonia. Mas vencidos los protestantes alemanes en la guerra, Fernando entró en Bohemia con un ejército, se apoderó de Praga, encarceló a los principales nobles, varones y ciudadanos. A algunos azotó, a otros decapitó, a otros les impuso graves multas, a otros secuestró todas sus haciendas. También desarmó a la ciudad de Praga, le quitó sus privilegios, desterrando a algunos, mientras otros se fueron a voluntario exilio. Entonces suscitó el diablo a algunos que echaron toda la culpa sobre los hermanos, a cuyas maliciosas sugerencias el rey dio oído. Primero, por proclamación abierta, mandó cerrar todas sus iglesias, y luego les quitó a sus pares y los desterró a todos de sus reinos. Cuando este rudo golpe les vino, los hermanos acordaron entre sí que serían más fieles a Dios y a su conciencia que nunca. Y así, por común consentimiento, se dividieron en 3 grupos y fueron a Polonia. Y todos experimentaron una admirable protección divina en su viaje, librándose de algunos que podían y querían haberles robado, pero que fueron frenados por Dios. Y también en la mayoría de los lugares a donde llegaron, encontraron piedad y liberalidad. Y tuvieron amable acogida en Polonia, aunque la mayor parte de la gente allí era papista. Mas, no mucho después, el obispo de aquella parte donde estaban obtuvo del rey un mandato para echarlos. Entonces se vieron forzados a ir a las partes más lejanas de Prusia, donde por el duque Alberto de Brandeburgo se les asignó un lugar de habitación, y un tal Pablo Speratus, obispo protestante, habiendo conferenciado con ellos sobre su fe, fue muy cortés y caritativo con ellos. El siguiente edicto que Fernando publicó contra los hermanos fue para apresar a todos sus ministros, por lo que algunos de ellos se retiraron a Moravia. Otros, para estar cerca de sus rebaños, se escondieron en lugares privados, y de noche visitaban a los fieles, lo cual continuó por algunos años. Pero, al fin, 3 de ellos cayeron en manos de sus enemigos. Aun así, uno de ellos, por la admirable providencia de Dios, escapó de un profundo calabozo del castillo de Praga y huyó a sus hermanos. Y él, pasando a veces por Polonia y predicando el Evangelio, por divina misericordia, muchos de la nobleza y otros fueron convertidos bajo su ministerio, de modo que en pocos años erigió 20 iglesias en Polonia. En el año 1549, Fernando publicó otro decreto para extirpar tanto a los hermanos como a los luteranos, a consecuencia del cual los ministros que habían recibido ordenación en Alemania fueron desterrados del reino, siendo cerca de 200. Tras la muerte de Fernando, Maximiliano sucedió en el año 1562, el cual, siendo de natural pacífico, de ningún modo consentía que alguien padeciera por su fe. Después de él, sucedió Rodolfo en el año 1576, que siguiendo los pasos de su padre, la Iglesia de Cristo disfrutó paz bajo él. Sí, la religión pura floreció de tal manera por todo el reino que apenas había uno de cada 100 que no profesara la religión reformada. Pero ¡ay! Con la libertad de religión, poco a poco los hombres comenzaron a ser licenciosos en sus vidas, y la seguridad carnal creció tanto, que algunos comenzaron a presagiar que una tempestad horrible los arrollaría de nuevo. Tras la muerte de Rodolfo sucedió Matías, que viniendo a Bohemia en el año 1617, convocó una asamblea de los estados. A los presentes les representó que, no teniendo descendencia, quería adoptar a Fernando por hijo, y alabó sus virtudes a fin de que fuera coronado. Los estados asamblea respondieron que un asunto de tal trascendencia no podía hacerse en ausencia de las provincias unidas.
El César urgía que lo que Bohemia hiciera sería confirmado por todas las demás, y que no podía diferirse. En suma, los estados protestaron que las condiciones en que lo recibían como rey eran nuevas, que primero debía ser elegido y luego recibido, y algunos, viendo que no había lugar a voto libre, se retiraron. Otros, en parte atraídos por promesas y en parte amedrentados por amenazas, se quedaron y estuvieron presentes en la coronación de Fernando, tras la cual él fue a Moravia, Silesia y Lusacia, pidiendo ser recibido por rey. Siendo así impuesto Fernando a los bohemios como rey, contrariamente a las antiguas constituciones y costumbres del reino, y no legítimamente elegido como debiera. Se retiró enseguida a Alemania, y con esto los enemigos de la verdad comenzaron a envalentonarse y a amenazar abiertamente a los protestantes. Resultó bastante evidente que Fernando había jurado a los estados con la boca, pero en su corazón al Papa, y poco después de su marcha los obispos papistas. El clero y los nobles comenzaron a atormentar a sus súbditos por su religión contra la seguridad que el rey les había dado. Intentaron también lo mismo en Praga, amenazando los jesuitas cada día que su libertad de religión no había de durar mucho. Entonces prohibieron estrictamente a los protestantes imprimir nada sin licencia del reino, mientras ellos mismos publicaban sus propios panfletos calumniosos y escritos peligrosos contra los protestantes. Entretanto, los estados resolvieron no admitir a Fernando como su rey, por ser tan abierto enemigo tanto de su religión como de sus libertades, y haber sido impuesto sin elección legítima. Enviaron también embajadores a Frankfurt, donde los electores se habían reunido para elegir nuevo emperador, pidiendo que Fernando no fuera admitido entre ellos como rey de Bohemia, a pesar de lo cual fue admitido y elegido emperador. Entretanto, los bohemios eligieron a Federico, elector palatino, por su rey. Los ministros fueron echados de sus iglesias por todas partes, algunos encarcelados y tras cierto tiempo dejados ir. A todos se les mandó salir del reino, so pena de muerte. En el año 1624 salió un decreto del rey por el cual todos los ministros del Evangelio eran mandados a salir del reino en un día perentorio por cuanto eran, como se alegaba, hombres sediciosos y seductores del pueblo. Mas en la mayoría de lugares este edicto no se supo hasta que el plazo estaba casi o del todo transcurrido, de modo que los ministros, no teniendo tiempo para acordar sus consejos, fueron a diversas provincias y algunos hubieron de esconderse en cuevas y guaridas. Y estos o volvían privadamente a visitar a sus auditorios, o consolaban a los que venían a ellos en las montañas y bosques, predicando y administrando los sacramentos. Pero tan pronto como los enemigos se enteraron de esto, publicaron un nuevo decreto, por el cual se amenazaba con castigo a los que ocultaran a los ministros, y se prometía recompensa a quien los denunciara. Y así algunos ministros fueron apresados y puestos en prisión. Entonces los jesuitas lo solicitaban por todos los medios a la apostasía. Y el miedo a la muerte, al hambre, al frío y a cosas semejantes prevaleció con algunos para renunciar a su ministerio. Pero la mayor parte se mantuvo con valor contra todas las tormentas, y al fin, algunos, pagando grandes multas, otros firmando que jamás volverían a Bohemia, fueron dejados en libertad. El siguiente designio del enemigo fue contra los nobles. Su crimen era haber tomado armas por Federico, su legítimo rey, contra un usurpador, aunque se concedió esperanza de perdón si deponiendo las armas se sometían a la merced del César. Diversos de ellos fueron apresados, y primero se apoderaron de algunos del rango de defensores de las libertades del reino, y luego de todos aquellos que sabían que habían hecho algo por el bien común de la religión y la libertad, o que temían que pudieran hacerlo en el futuro, y de todos los que tenían miedo de romper la fe dada a Federico. Estos eran cerca de 50 hombres, famosos por su saber, destreza militar y prudencia en el gobierno, que eran la luz, el deleite y la seguridad de su país. Todos estos, en una sola noche y a una misma hora, fueron apresados en sus casas, cuando no sospechaban peligro alguno, y por los capitanes les mandaron subir a carretas, y así algunos fueron llevados al castillo de Praga, otros a la casa del alcalde. Al día siguiente procedieron al juicio de los nobles que habían prendido,
Se nombró a 2 civilistas apóstatas para examinarlos con algunos de la nobleza, quienes los cansaban con 1000 preguntas impertinentes, buscando sacar de ellos lo que jamás habían cometido. Uno de ellos, no pudiendo soportarlo, rasgó sus vestidos, abrió su pecho y dijo: «Despedazad este cuerpo en 1000 pedazos, y buscad en mi corazón, y no hallaréis en él sino lo que está expresado en mi apología». El amor a la religión y a la libertad nos hizo desenvainar las espadas, mas ya que Dios ha querido que el César prevalezca, y nos ha entregado en vuestra mano, hágase su voluntad. Otros también sostuvieron con firmeza que su causa no era peor por falta de éxito. Transcurrido algún tiempo, cuando ninguno de los nobles quería ceder, ni reconocerse en error, ni pedirles misericordia, procedieron a la ejecución. Sus sentencias fueron encomendadas a personas que eran juradas enemigas del Evangelio. Tras pronunciarse la sentencia, se envió al César para que la considerara, y él se turbó tanto que aquella noche no durmió. Y a la mañana siguiente, llamando a su confesor, le dijo: «Te conjuro por tu conciencia a que me digas si puedo con segura conciencia perdonar a estos condenados, o si debo dejar que la ejecución pase sobre ellos». El confesor respondió: «Oh César, ambas cosas están en tu poder». Entonces con su pluma perdonó a algunos y dejó a otros a la ejecución con gran añadidura de vergüenza e ignominia. Poco después fueron traídos uno a oír su sentencia, en la cual unos fueron condenados a muerte, otros a prisión perpetua, otros a destierro, y algunos reservados para el ulterior beneplácito del César. Luego fueron llevados cada grupo de prisioneros a sus respectivas cárceles. Los nobles a las prisiones interiores del castillo, los ciudadanos a la casa del alcalde. Y al ir, algunos villanos fueron sobornados para insultarles, diciendo: «¿Por qué no cantan ahora? ¿El Señor reina?». Entonces las esposas, hijos y parientes de los condenados suplicaron humildemente por sus vidas, pero se les respondió que el único favor que ahora podía concedérseles era tener permiso de enterrar los cuerpos de sus amigos. Al atardecer, los hombres condenados, que eran 27, recibieron aviso del día en que habían de padecer, y por tanto se les aconsejó, por el bien de sus almas, mandar venir jesuitas o un ministro de la confesión de Augsburgo. Pero no podían esperar ningún ministro de los hermanos, pues eso no se les concedería. Los jesuitas y capuchinos, sin esperar a que los llamaran, afluyeron a ellos, usando muchas persuasiones y prometiendo la vida y cosas semejantes si se convertían. Pero Dios los fortaleció de tal modo que todos estos esfuerzos fueron vanos. Entonces mandaron venir algunos ministros de la confesión de Augsburgo, que pasaron el tiempo que quedaba en ejercicios religiosos, pláticas, oración y canto de salmos, y por último en administrarles los sacramentos. Los que eran de los hermanos admitieron de buena gana a estos ministros, declarando que los reconocían como hermanos, aunque diferían con ellos en algunas cosas. Los que estaban presos en la casa del alcalde, siendo llamados a la cena la noche antes de sufrir, se consolaban diciendo que esta era su última cena en la tierra, pero mañana, decían, festejaremos con Cristo en su reino. Cuando les avisaron que los nobles venían al cadalso de la plaza del mercado, donde habían de padecer, corrieron a las ventanas y despidieron a sus hermanos mártires cantando el Salmo 44, en el cual se leen estas palabras: «Por causa de ti somos muertos todo el día». La noche siguiente la pasaron en salmos, oración, pláticas piadosas y mutuas exhortaciones, para que, puesto que Dios les había llamado antes a este honor del martirio, esperaban, por su constancia, confundir al mundo, glorificar a Cristo y dejar buen ejemplo a otros. Temprano en la mañana se lavaron el rostro y se vistieron con ropa limpia, como si fueran a una boda, y se cortaron los cuellos de sus jubones para que al llegar al cadalso no hubiera que preparar nada nuevo. Luego se disparó un cañón que era señal de su salida a la ejecución, sobre lo cual estos campeones de Cristo se animaron unos a otros, orando para que cada uno fuera fortalecido. Entonces vinieron tropas de caballería e infantería a buscarlos. Las calles, la plaza del mercado y las casas estaban llenas de multitudes de espectadores. Los mártires, llamados uno a uno, iban a su muerte con imperturbable valor, apresurándose como si fueran a un banquete.
Cuando uno era llamado, así se despedía de los demás. Adiós, queridísimos amigos, Dios os dé el consuelo de su espíritu, paciencia y valor, para que lo que antes con vuestra boca habéis profesado, lo confirméis por una gloriosa muerte. Miradme, voy delante para ver la gloria de mi Señor Jesucristo. Vosotros me seguiréis para que juntos veamos el rostro de nuestro Padre Celestial. A esta hora todo dolor se aparta de mí, y la gozosa eternidad le sucederá. Entonces los demás respondían: Dios arriba, a quien vas, prospere tu viaje, y te conceda pasar felizmente de este valle de miseria a aquel país celestial. El Señor Jesús envíe sus ángeles a tu encuentro. Ve, querido hermano, a tu casa y a la de nuestro Padre, y nosotros seguiremos tras de ti. Enseguida nos encontraremos en la gloria celestial, y de esto estamos seguros, por aquel en quien hemos creído. El primero fue el señor Schlick, hombre de admirables prendas, de cerca de 50 años. Cuando fue condenado a ser descuartizado y sus miembros esparcidos aquí y allá, dijo: perder sepulcro es cosa fácil. Exhortado por un ministro al valor, dijo: tengo tal favor de Dios que ningún temor de muerte me perturba. Antes me atreví a oponerme al anticristo. Ahora me atrevo a morir por Cristo. Importunándolo los jesuitas al llegar al cadalso, los rechazó. Y viendo el sol que brillaba claro, dijo: Cristo, tú sol de justicia, concédeme que, a través de la oscuridad de la muerte, pase a la luz eterna. Y así, terminadas sus oraciones, recibió serenamente el golpe. El señor Wenceslao fue el siguiente, de unos 70 años, famoso por su saber, religión y viajes por diversos países. Su casa había sido antes saqueada, hasta la ropa de vestir, y él solo decía: el Señor dio y el Señor quitó. Mostrando su Biblia, dijo: He aquí mi paraíso, jamás me dio tanto néctar y ambrosía como ahora. En el cadalso, acariciando su larga barba, dijo: Cabellos grises míos, mirad qué honor os queda, que seáis coronados con el martirio. Y así, orando por la Iglesia, por su país, por sus enemigos, y encomendando su alma a Cristo, le fue cortada la cabeza. El siguiente fue el señor Harand, hombre que había ganado mucha experiencia en sus viajes por Asia, África y Europa. Su crimen era haber jurado fidelidad a Federico, y no atreverse a violar ese juramento. Llamado a la ejecución, dijo: He escapado de muchos peligros por mar y tierra, y ahora padezco inocentemente en mi propio país, y por aquellos por cuya causa yo y mis antepasados gastamos nuestros bienes y vidas. Padre, perdónalos. Luego dijo: En ti, Señor, he esperado, no sea yo confundido. En el cadalso dijo: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En ti, Señor, he confiado desde mi juventud, tengo confianza en ser aceptado por aquella ignominiosa muerte de mi Salvador. Y cayendo de rodillas dijo: A ti, Señor, encomiendo mi espíritu, pues tú, Dios justo y verdadero, me has redimido. Y así recibió el golpe fatal de la espada. El siguiente fue Gaspar Kaplitz, caballero de 86 años. Cuando el ministro vino a él tras su condena, dijo entre otras cosas: Mi muerte es, en verdad, ignominiosa a los ojos de los hombres, pero gloriosa a la vista de Dios. Pues Dios estimará preciosa a sus ojos aquella muerte que padezco por su gloria y su verdad. Y cuando se le dijo que podía salvar la vida si pedía perdón, respondió: que pediría perdón a aquel contra quien había cometido muchos pecados toda su vida. Pero jamás ofendió al príncipe, y por tanto no daría ocasión a sospechar que había cometido algún crimen digno de muerte. Dios no permita, pues, que yo sea separado de esta santa compañía de mártires. Al ir al cadalso, siendo débil por la edad, dijo: Oh Dios mío, fortaléceme, no sea que caiga y me haga motivo de escarnio para los enemigos. Encorvado por la edad y colgando su cabeza, el verdugo no podía bien alcanzarle el cuello, por lo cual el ministro le dijo: Mi noble señor, así como habéis encomendado vuestra alma a Cristo, ofreced ahora gustosamente a Dios vuestra cabeza pesada, y levantaos hacia el cielo. Entonces, alzando la cabeza como pudo, dijo: Señor Jesús, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y así le cortaron la cabeza. El siguiente fue Procopio Dórzeki, que tras su condena, dijo al ministro: He tenido una gran contienda toda la noche con el viejo Adán, que me ha hecho sudar de nuevo, pero gracias sean dadas a mi Dios, por quien mi alma ha vencido todas las tentaciones.
Y añadiendo, oh Dios Todopoderoso, fortalece a tu siervo, para que no sea objeto de escarnio para mis enemigos por ningún temor a la muerte. Y como acostumbraste a animar a tus santos mártires, firmemente creo que me consolarás. Cuando fue llamado a la ejecución, dijo, gracias a Dios que ahora me llama así. Para él he vivido y por él moriré, pues por eso murió y resucitó mi Salvador, para ser Señor de vivos y muertos. Sé que mi alma vivirá y mi cuerpo resucitará semejante a su cuerpo glorioso. Otro fue el señor Enrique Otto, hombre de gran juicio. Al recibir la sentencia de condena, dijo, matad mi cuerpo, esparcid mis miembros donde os plazca. Creo, sin embargo, que mi Salvador los recogerá de nuevo y los vestirá de piel. De modo que con estos ojos le veré, con estos oídos le oiré, con esta lengua le alabaré y con este corazón me regocijaré para siempre. Después, al venir el ministro, dijo entre otras cosas, estaba turbado, pero ahora siento un refrigerio maravilloso en mi corazón, añadiendo con las manos alzadas al cielo, te doy gracias, oh Salvador misericordiosísimo, que te has dignado llenarme de tanto consuelo. Oh, ya no temo más la muerte, moriré con gozo. Al ir al cadalso, dijo al ministro, estoy seguro de que Cristo Jesús saldrá al encuentro de mi alma con sus ángeles para llevarla a una eterna boda donde beberé de una copa nueva, copa de gozo para siempre. Esta muerte, lo sé, no me separará de él. Después de orar en silencio, dijo, en tus manos, Señor Dios, encomiendo mi espíritu. Ten piedad de mí por Jesucristo, y hazme ver tu gloria. Y así recibió el golpe de la espada. Otro fue el señor de Rugenia, varón excelente, lleno de celo por Dios. Cuando fue juzgado a morir, dijo, que esto era más bienvenido para él que si el emperador le hubiera dado la vida, restaurado su hacienda y aún añadido más. Después dijo el ministro, Dios es testigo de que no buscábamos sino la libertad de religión. Y en eso somos vencidos y condenados a morir. Reconocemos y hallamos que Dios no quiere que su verdad sea defendida con nuestras espadas, sino con nuestra sangre. Cuando vio a varios llamados antes que él, dijo, ¿qué sucede, Dios mío? Tú sabes que me entrego todo a ti. Ah, no desprecies a tu siervo, date prisa en llevarme. Y cuando el sheriff vino por él, se alegró y dijo, alabado sea mi Dios, que seré ahora sacado del mundo para estar con Cristo. Y así subió a su encuentro. En el cadalso se consoló con aquella promesa, Padre, quiero que donde yo estoy esté también mi siervo, para que contemple la gloria que me diste. Por tanto, dijo, me apresuro a morir, para estar con Cristo y ver su gloria. Y así padeció martirio con valor. El siguiente fue Valentín Cocan, de unos 60 años. Durante su prisión estuvo lleno de plática celestial. Y en el cadalso dijo, concédeme, oh Dios, pasar por este valle de muerte, para que al punto te vea, pues tú sabes, Dios mío, que he amado tu palabra. Llévame, oh Dios, por las sendas de vida para que vea los ríos de gozo en tu presencia. Y arrodillándose, dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El siguiente fue Toby Stefik, hombre de temple sereno. Pasó la mayor parte del tiempo de su prisión en suspiros y lágrimas silenciosas. Antes de la ejecución dijo, he recibido muchos bienes del Señor toda mi vida. ¿No tomaré, pues, esta copa de aflicción? Abrazo la voluntad de Dios, que, por su muerte ignominiosa, me hace conforme a su Hijo, y por camino estrecho me lleva a su reino celestial. Alabo a Dios, que me ha unido inmerecidamente a estos excelentes hombres, para que reciba con ellos la corona del martirio. Llamado a morir, dijo, mi Salvador, al ir a morir, dijo, Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Habré yo, pues que no soy sino un gusano, polvo, sombra, contradecir su voluntad. Lejos esté de mí, sí, vengo de buena gana, Dios mío, solo ten misericordia de mí y límpiame de todos mis pecados, para que ninguna mancha de mal permanezca en mí, sino que aparezca puro delante de ti. Y así se incorporó lleno de suspiros, pero lleno de esperanza, y mientras oraba, rindió su espíritu a Dios. Otro fue Cristóbal Chover, que animaba mucho a sus hermanos mártires, y luego citaba las palabras de Ignacio, yo soy el trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las bestias salvajes. Así nosotros, decía él,
Somos trigo de Dios, sembrado en el campo de la Iglesia. Y para que sirvamos al uso de nuestro Maestro, hemos ahora de padecer muerte. Pero ánimo, Dios puede levantar 1000 adoradores de sí mismo de cada gota de nuestra sangre. Porque aunque la verdad ahora padece violencia, Cristo reina, y ningún hombre lo derribará de su trono. Llamado a la ejecución, dijo: Vengo en el nombre de mi Dios, ni me avergüenzo de sufrir estas cosas por su gloria, porque sé en quién he creído. He peleado la buena batalla de la fe, y he acabado mi carrera. Luego, orando en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, recibió la corona del martirio. Juan Schultis fue el siguiente, el cual en el cadalso dijo: ¿Por qué estás triste, alma mía? Espera en Dios, porque aún le alabarás. Los justos parecen a los ojos de los insensatos morir, pero en verdad van a su reposo. Señor Jesús, tú has prometido que a quien viene a ti no lo echarás fuera. He aquí, ahora vengo. Mírame, ten piedad de mí, perdona mis pecados y recibe mi alma para ti. Luego, arrodillándose, dijo: Ven, ven, Señor Jesús, y no tardes. Y así fue decapitado. El siguiente fue Maximiliano Ostialic, hombre docto y piadoso. Tras su condena estaba más triste que los demás. Y preguntado por el ministro por la causa, dijo: Los pecados de mi juventud vienen ahora a mi memoria, pues aunque sé que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sé también que Dios ejerce justicia tanto como misericordia hacia los suyos. Llamado a la muerte, dijo: Mira hacia mí, oh Señor Dios mío, y alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, y para que mis enemigos no digan: Hemos prevalecido. Después, repitiendo las palabras de Simeón: Ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Fue decapitado. El siguiente fue Juan Cutnaur, que al comenzar los jesuitas a hablarles, dijo: Os ruego, no molestéis nuestras conciencias, estamos suficientemente provistos contra el temor de la muerte, no necesitamos vuestra ayuda. Y cuando ellos quisieron continuar, dijo: ¿Por qué os creáis labor inútil y trabajo a nosotros? Entonces se decían unos a otros: Son rocas duras, y no se dejarán remover. A quienes respondió: Decís verdad, Cristo es una roca dura, y nosotros estamos firmemente asentados sobre él. Cuando fue llamado a la ejecución, fue cubierto por las lágrimas de sus amigos, a los cuales dijo: Comportaos como hombres, hermanos, y absteneos de llorar. Voy delante, pero es poco tiempo, y nos encontraremos en la gloria celestial. Subido a la escalera, dijo: No he tramado traición, no he cometido homicidio, no he hecho nada digno de muerte, pero muero porque he sido fiel al Evangelio y a mi patria. Oh Dios, perdona a mis enemigos porque no saben lo que hacen, pero tú, oh Cristo, ten piedad de mí, porque a ti encomiendo mi alma. Y así durmió en el Señor. El siguiente fue Simeón Sasiki, que al ver venir a los jesuitas dijo a sus compañeros: Estas aves de presa vuelan hacia acá. Pero Dios ha prometido guardar a los suyos como a la niña de sus ojos, y por tanto no permitirá que seamos seducidos. La última noche tuvo un dolorido conflicto, porque la Escritura dice: Maldito todo el que es colgado en un madero. Pero cuando el ministro le dijo que esa maldición fue quitada por la muerte de Cristo, quedó bien consolado. Fue a su muerte orando y cantando. Puede ser muy edificante para el lector curioso y serio observar, en la historia de aquellos tiempos, los notables castigos providenciales que cayeron sobre algunos de los perseguidores, y atender a las observaciones que se hacen con frecuencia y con razón sobre el honor que la providencia ha puesto sobre la posteridad del rey Federico, cuya familia fue entonces tan abatida por adherirse a la causa del Evangelio. Pero volvamos al siglo XV. Conclusión de los relatos del siglo XV. El descubrimiento de nuevos países como medio de propagar el Evangelio entre los paganos, y el renacer del saber como servidor de la bendita Reforma y del abandono del papado. En este siglo, el progreso de las artes y las ciencias, el renacer del saber y los descubrimientos hechos por la navegación, se convirtieron en benditas ocasiones para promover el reino de Cristo por todo el mundo. Esto lo representa bien el Doctor Cuvier,
en su prefacio al cumplimiento de las profecías, donde dice: Dios ha revivido la luz del conocimiento, que casi se había extinguido bajo la barbarie del saber escolástico. En el siglo pasado, Dios hizo revivir las lenguas griega y hebrea, las cuales fueron de tal utilidad para comprender los escritos inspirados y sagrados, y para la confutación de la herejía y de la idolatría, que los papistas no tienen reparo en decir: esto es lo que nos ha arruinado. Miro los viajes de nuestros europeos, los descubrimientos hechos en nuevos países de Oriente y Occidente, y la mejora del arte de la navegación, como un medio que Dios prepara para cumplir aquella gran promesa que concierne a la conversión más universal de los gentiles. Considero el gran número de medio cristianos que las misiones papales hacen en las Indias, como los prosélitos de la puerta que hacían los judíos. No eran propiamente ni judíos ni cristianos, sino semilla de cristianismo. Estos conversos orientales hechos por los papistas no son ni paganos ni cristianos, pero serán la primera parte de la mies que Dios intenta tener entre ese pueblo, y una vez convertidos del todo, serán muy útiles para promover la conversión de los que aún son del todo paganos. Admiro, dice, la profundidad de la divina providencia, que, por pasos y grados insensibles, dispone a las naciones mahometanas para el cristianismo. Podemos observar también con el señor Jenkins que el cristianismo ha seguido siendo profesado en aquellas partes del mundo donde ha habido más saber y comercio, donde han sido más capaces y tenido las mayores oportunidades de instruir a otras naciones, para cuyo fin la vasta extensión, primero del griego, latín y siríaco, y después del persa, eslavo y árabe, ha sido muy ventajosa, estando las escrituras del Nuevo Testamento escritas en el primero, y traducidas a todas las demás. Y aunque por la justa y sabia providencia de Dios, mahometanos e idólatras han sido permitidos para poseerse de aquellos lugares en Grecia, Asia y África donde la religión cristiana antes más florecía, todavía hay restos de la religión cristiana entre ellos, de modo que se les da oportunidad de convertirse cuando sus pecados no impidan restaurar el Evangelio a esas tierras. Pues según el relato del señor Braidwood, en los dominios de los turcos en Europa, los profesantes del cristianismo hacen al menos 2/3 de los habitantes, y en la misma Constantinopla cuenta más de 20 iglesias cristianas, y más de 30 en Tesalónica, donde los mahometanos tienen o tenían solo 3 mezquitas. Filadelfia, llamada ahora Al-Shakir, tiene no menos de 12 iglesias cristianas. La entera isla de Quíos es gobernada por cristianos que profesan la fe. Hay más de 30 iglesias latinas y más de 500 griegas, y en algunas otras islas del archipiélago no hay sino cristianos profesantes. Mientras se acercaba el alborear de aquel bendito día del levantamiento de la Iglesia, tras aquella oscura noche del anticristianismo, podemos ver algunas preciosas ventajas dispuestas por el Señor para preparar el camino. Primero, que en la edad precedente comenzó a aparecer el conocimiento de las lenguas originales y algunos instrumentos eminentemente capacitados para ello. El saber humano revivió en alguna medida. Segundo, muchos hombres excelentes de raros dones fueron entonces producidos, más allá de lo que se había conocido en varios siglos. Tercero, pero lo más convincente fue cómo en el año 1440 o por ahí, aquella rara invención de la imprenta brotó, como bendito y prometedor presagio de que el tiempo estaba cerca en que el templo de Dios se abriría en el cielo y la Biblia, que por tantos siglos había estado cerrada, sería universalmente difundida, haciéndose accesible hasta al más pobre muchacho o muchacha para tener trato familiar con ella, y al precio más bajo. Sí, para producir aquellas obras al mundo en defensa de la verdad y para promover el conocimiento de Jesucristo, que ninguna pluma habría podido alcanzar sin la ventaja de un medio tan singular dado por el Señor para el uso de su Iglesia. De modo que la cosa misma no fue más maravillosa y notable que el tiempo y la estación en que se produjo el tiempo señalado para la extensión del reino de Cristo, cuando los hombres habrían de correr de un lado a otro, y la ciencia se aumentaría. No será impropio, antes de pasar de esto, dar aquí algunos ejemplos de aquellos escogidos instrumentos para el saber y la ciencia, que fueron levantados un poco antes del amanecer de aquella bendita reforma y abandono del papado, como pioneros para preparar el camino del Señor.
regiomontano, muerto en el año 1476. Era de gran conocimiento en las lenguas originales, y tenía tal amor por la escritura que escribió el Nuevo Testamento entero en griego de su propia mano. Rodolfo Agrícola, muerto en 1485, singularmente docto en filosofía y en las lenguas griega y hebrea, que estudiaba con especial respeto el conocimiento de la escritura. Lamentó mucho la oscuridad de la Iglesia bajo la cual ella yacía, y reconoció expresamente la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Weselio, nacido en Groninga, y de merecido renombre en aquel tiempo por su conocimiento de las lenguas, leyes y teología, al morir, según cuenta largamente Melchor Adams. Cuando un amigo le preguntó cómo estaba, respondió que su caso era conforme a su edad y a la dureza de su encerambre por dudas sobre la verdad del cristianismo. Mas poco después, al volver el amigo, le dijo con grandes expresiones de gozo: «Ahora sea bendito el Señor, porque todas estas dudas y falsos razonamientos se han ido. Sí, ahora no conozco sino a Cristo, y a este crucificado». Murió en 1489. Moselano, profesor de lengua griega en Leipzig, varón de singular candor. Además de su gran conocimiento en las lenguas originales, aun en aquellos oscuros tiempos, también de evidente piedad, como dan testimonio sus epístolas escritas a los doctos de su tiempo. Murió en el año 1524 al abrirse mismo de la Reforma. No añadiré sino aquel notable y docto varón Capnio o Reuchlin, muerto en 1521. Y Erasmo y Estéfano, en verdad doctos en las lenguas, y crítico especial por haber cotejado las copias más antiguas entonces existentes del Nuevo Testamento, cuando la imprenta apenas había brotado en el mundo.